Dios le bendiga. En esta clase vamos a trabajar con las transformaciones geométricas, pero solamente vamos a tratar un subtema de las transformaciones geométricas, que es el de las rotaciones. En la clase anterior tratamos el tema de las traslaciones. Sin embargo, hoy vamos a poner todo nuestro esfuerzo en las rotaciones. Es un tema muy sencillo, solamente les recomiendo que tomen un lápiz y un cuaderno en sus manos y realicen conmigo los ejemplos que vamos a explicar a continuación. Lo vamos a explicar de una forma sencilla y pueden pausar el video cuantas veces ustedes deseen. Es necesario tener presente que una rotación es la transformación isométrica, y cuando hablan de isométrica significa que permanece la distancia entre sus puntos. Es decir, que si tenemos por ejemplo una figura plana y la movemos de un lugar a otro, los puntos de esa figura van a conservar su distancia. Entonces, tienen que tener presente que lo que vamos a realizar es que cada punto original, ya sea de una figura o simplemente un punto en el espacio, al aplicarle la rotación va a surgir un punto primo donde el primer palo ordenado o el primer valor del palo ordenado, la X, se llamará X' y el segundo número o la siguiente letra o la segunda letra del palo ordenado, la Y, se llamará Y'. Todo esto se va a realizar mediante una regla y es la que tenemos acá. Acuérdense que las traslaciones tienen una regla también específica, las rotaciones tienen también su regla, es decir, como si fuera una fórmula. Esta R representa las rotaciones. Si fuera traslaciones, estuviera acá una T, pero como son rotaciones, la R representa las rotaciones de un punto original, X, Y. Acuérdense que la X es un número que se encuentra en el eje horizontal del plano cartesiano y la Y es otro número que se encuentra en el eje vertical del plano cartesiano. Debemos tener pendiente lo siguiente. Presten mucha atención. Lo que vamos a realizar es, o lo que estamos buscando es, quién es la X' y quién es la Y'. Entonces, para eso vamos a usar esta expresión para encontrar la X' y esto que está aquí para encontrar la Y'. Esto es para encontrar la X', es decir, para aplicarle la rotación y que salga este valor, o una vez se le aplique la rotación, y esta es para encontrar la Y'. Eso es una Y, aunque parece un poco como una X. Además de esto, ¿qué vamos a encontrar acá en las rotaciones? Tienen que tener claro que se va a trabajar con ángulos. Aquí ese ángulo se representa con una letra del alfabeto griego que se llama alfa. Esta que está aquí, la misma que está aquí. Además, tienen que tener pendiente, en caso de que sea un punto, la palabra segmento. Un segmento no es nada más ni nada menos que una pequeña recta que abarca la distancia desde un punto llamado centro a un punto llamado P, y a ese punto P se le va a aplicar la rotación y surgirá otro punto llamado P'. Eso tienen que tener pendiente. Además, algo que tienen que tener pendiente es la tabla de los ángulos notables. Esta tabla nos va a ayudar a encontrar de una manera sencilla y precisa el valor de los ángulos notables. Estos son los ángulos notables. Esta tabla nos va a ayudar a encontrar esos valores dependiendo de la función trigonométrica que se aplique. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es, por ejemplo, si me dicen cuál es el seno del ángulo 30, bueno, el seno del ángulo 30 es 1/2, ese es su valor. Y si me dicen el coseno del ángulo 30, entonces es raíz de 3 sobre 2 y así sucesivamente. Aquí tenemos un ejercicio que nos dice cuál es la imagen de punto menos 2,3
frente a una rotación de 180 grados respecto al origen. Tienen que tener presente, nunca pueden olvidar que un punto está formado por el par ordenado x, y, donde la x es el primer número del par ordenado y la y es el segundo número del par ordenado. Entonces aquí la x es -2 y la y es 3. Siempre el primer número será x y el segundo será la y. Algo más que tenemos que tener presente, ¿cuál es el ángulo que nos piden? El ángulo que nos piden en este ejercicio es de 180 grados. Entonces tenemos que aplicarle una rotación de 180 grados. Significa que la letra del alfabeto griego llamada alfa será 180 grados. Y algo más que nos indican acá es que es con respecto al origen. Significa que es un punto respecto a qué origen, al origen del plano cartesiano, es decir, al centro. Este es el centro, es el origen. El plano cartesiano tiene un centro y ese centro se llama el origen. Entonces, si ustedes notan, tienen el punto -2,3 aquí y se le va a aplicar una rotación de 180 grados para ver en qué lugar quedaría ese punto. Entonces, inmediatamente sacamos la regla. Como nos están hablando de una rotación, entonces la regla es esa que está aquí, la que ya hemos presentado anteriormente. Esta regla la podemos poner de una forma más sencilla. De la forma más sencilla es esa que está aquí, donde esta primera parte, como dije anteriormente, se usa para encontrar el valor de la x' y esta segunda parte, después de la coma, se usa para encontrar el valor de la letra y'. Ahí está, x', y'. Si notan, son los mismos o la misma expresión está acá y la misma expresión está aquí. Ahora simplemente empezamos a sustituir. Lo único que se necesita hacer es sustituir y terminamos. Vamos a ver. Noten que aquí copié la expresión. Esta de aquí, ahí está copiada. Entonces vamos a sustituir. Recordando que la x es -2 y la y es 3. Esta es -2 es x y la y aquí sería o es 3. Para encontrar entonces el valor de la x', tenemos x coseno del ángulo menos y seno del ángulo. Para encontrar el valor de la y', tenemos x seno del ángulo más y coseno del ángulo. Esto que está aquí lo copiamos aquí abajo en el área de trabajo. Lo que pretendemos realizar es multiplicar el valor de la x por el coseno del ángulo. Y a ese valor le vamos a restar la multiplicación del valor de la y por el seno del ángulo. Noten. Lo primero es sustituir. Cambio la x por su valor que es -2. Aquí está el -2. El coseno por el ángulo. ¿Y quién es el ángulo? 180 es el ángulo. Entonces en el lugar de alfa colocamos 180 y ahí está. Si notan, simplemente cambiamos la x por -2 y el coseno del ángulo, que es coseno de 180, menos, ahí está el menos, el valor de la y, que es 3, aquí está el 3, lo sustituimos, la y la sustituimos por su valor, que es 3, y el seno del ángulo es entonces ahora seno de 180, porque el ángulo es, y para ese ejercicio será 180. Ahora seguimos sustituyendo, colocamos el símbolo de igualdad. El -2 lo vamos a multiplicar por el coseno de 180. Ahora bien, yo no sé cuál es el coseno de 180, por lo tanto tengo que ir a la tabla que presenté ahorita. La tabla que presenté fue esta de los ángulos notables. Por suerte tenemos que el valor que el ángulo que nos dieron es notable y está aquí en esta tabla. Si el ángulo no está en esta tabla, entonces tienen que ir a una calculadora científica y ahí colocan el seno o el coseno del ángulo que le den. Si no está ahí, por ejemplo, si me dicen el ángulo de 28,
el seno de 28, entonces yo escribo en la calculadora científica seno de 28 y el valor que me dé es lo que estaba buscando. Entonces aquí me piden el coseno de 180 y el coseno de 180, si notan esta columna y aquí casi intersección con esta fila, es menos 1. Ángulo 180, coseno, función coseno, valor menos 1. Entonces coseno de 180 es menos 1. Ahora ese menos 1 lo vamos a sustituir. ¿Dónde lo vamos a sustituir? Aquí. Si notan, por el coseno de 180, colocamos aquí el menos 1 en paréntesis. ¿Por qué en paréntesis? Porque estamos multiplicando menos 2 por coseno de 180. Entonces, para que permanezca esa multiplicación, colocamos el valor de coseno de 180 en paréntesis. Y ahí dice entonces menos 2 por menos 1. Luego, entonces seguimos, colocamos el menos, ahí colocamos el menos. El 3, ¿quién es? El 3 ya está colocado y ahora buscamos el seno de 180. Para buscar el seno de 180, vamos de nuevo a la tabla de los ángulos notables y el seno de 180, vemos acá, tenemos la columna de la función seno y el ángulo es 180. Y ahí está. En la columna de la función seno, tenemos 180. En la columna de la función seno y tenemos el ángulo 180, el valor es 0, ese que está ahí. Entonces, seno de 180 es 0. Entonces, vamos de nuevo a la diapositiva. Aquí está. En seno de 180 tenemos que 0. Entonces colocamos el menos 3 y el 0 en paréntesis porque el seno está multiplicando por el 3 y por lo tanto el valor del seno es 0. Por lo tanto tiene que seguir multiplicando con el menos 3. Ahora simplemente debemos de realizar esa operación, es decir, multiplicar los valores y finalmente realizar una resta de acuerdo a cómo nos queden, a qué valores nos queden. Entonces, si multiplicamos menos 2 por menos 1, su valor es 2. Si multiplicamos, repito, menos 2, si multiplicamos menos 2 por menos 1, su valor es 2. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos cantidades de mismo símbolo, o sea que tienen el mismo símbolo menos y menos, entonces el resultado será positivo. Si fuera más y más, entonces el resultado será positivo. Eso es una regla de la multiplicación. Entonces, menos por menos es más y 2 por 1 es 2. Seguimos. El menos 3 por 0. Toda cantidad que se multiplica por 0 da 0 y por lo tanto ahí terminamos. Menos 3 por 0 es 0 y ahí terminamos inmediatamente porque no podemos colocar 2 menos 0. ¿Para qué? Porque 2 menos 0 sigue siendo 2. Entonces vamos a pasar a buscar el valor de la y'. Ya tenemos el valor de la x'. Ahora vamos a buscar el valor de la x de la y'. Y para esto vamos a realizar la misma o el mismo procedimiento. Vamos a realizar una sustitución. Entonces, recordando que aquí tenemos el punto y aquí tenemos el ángulo. En el lugar de la x está el menos 2 y en el lugar de la y está el 3. El ángulo es 180. Vamos a sustituir. En el lugar de la x, dije que está el menos 2, ahí está. El seno del ángulo, ¿cuánto es el ángulo? 180, ahí está. Seno de 180, cambiamos alfa por el ángulo que es 180. Más, ahí está el símbolo de más. La y, ¿cuánto es la y? Es 3. Entonces cambiamos la y por el 3, ahí está. Y el coseno del ángulo, coseno de alfa, entonces sería ahora coseno de 180 porque cambiamos alfa porque por el ángulo que es 180. Ahora necesitamos sustituir el seno de 180 y el coseno de 180.
De antemano sabemos cuando fuimos a la tabla que al buscar el seno de 180 su valor fue ¿cuánto? 0. Entonces aquí sería en el lugar de seno de 180 colocar un 0. Entonces coloco el menos 2, ahí está el menos 2, abro el paréntesis, ahí está el paréntesis y dentro del paréntesis entonces coloco 0 porque seno de 180 es 0. Ahora colocamos el símbolo de más, aquí está el símbolo colocado, el 3, ahí está el 3 colocado y el coseno de 180, acuérdense que cuando buscamos el coseno de 180 su valor fue menos 1, entonces en el lugar del coseno de 180 vamos a colocar en paréntesis menos 1. Cuando realizamos esta multiplicación, menos 2 por 0 es 0, porque toda cantidad que se multiplica por 0 da 0. Entonces eso queda tachado, no hay que ponerlo, está eliminado. Y al multiplicar 3 por menos 1 nos da menos 3. ¿Por qué ahora es menos 3? Porque los símbolos son diferentes. Tenemos más y aquí tenemos menos. Entonces más por menos en la multiplicación es menos y 3 por 1 es 3. Y ahí finalizamos. Ya tenemos el valor de la x' que es 2 y el valor de la y' que es el menos 3. Y ahí está gráficamente representado. Recuerden que este es el centro, si lo quieren graficar, entonces el valor de la x sería con tal 1 y 2 rayitas, porque tenemos que la x es 2, x2, 1 y 2 rayitas hacia la derecha porque es positiva, si fuera negativa fuera a la izquierda, y recuerden que está en el eje horizontal. Y para el valor de la y' tenemos el menos 3, entonces desde ese lugar podemos contar 3 rayitas hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque es negativo. Si fuera positivo fuera hacia arriba, pero como es negativo será desde acá para abajo. 1, 2 y 3 y ahí queda el punto P'. De una forma más clara, aquí está punto primo o la P' es 2, menos 3 y ahí se le aplicó la rotación que estábamos buscando y ahí finalizamos.